Hola, ¿qué tal? Nuevamente Reflexiones Bíblicas y hoy tengo para vos Filipenses capítulo 4 versículo 8 que dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta recomendación de Pablo era para la iglesia de Filipos, igualmente importante para nuestra vida hoy, ya que nos habla de poner en manifiesto, ¿no es cierto?, todo lo que representa a Dios, todo lo que la palabra de Dios nos muestra que hagamos. Ahora, es importante entender que no solamente nos muestra esto, sino la forma en que nosotros nos enfocamos en lo que dijo Pablo. Por ende, los pensamientos que tengamos con relación a Dios son muy importantes. Y estos pensamientos son los que deberían estar influenciados por el poder del Espíritu Santo, por el poder divino. De hecho que si no se aprende, obviamente va a ser bastante difícil para la persona. La importancia de los pensamientos es algo tremendo, ya que esto domina a la persona. Y la Biblia dice lo siguiente, escuchá, Proverbios capítulo 3, 23, versículo 7. Por lo cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Todo parece indicar que nuestro ser interior está dividido. Hay algo que te muestra lo bueno, sabes cómo hacerlo, pero no lo haces porque pensás de otra manera. Entonces, ¿cómo debo hacer para que mis pensamientos se alineen a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos evitar los pensamientos negativos? Bueno, bajo mi experiencia y por lo que yo he vivido en forma personal y por lo que yo he tratado como pastor a otras personas, es imposible. Es imposible evitar los malos pensamientos. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Acá no se trata de olvidar. Acá se trata de que esos pensamientos, y esto nos enseña la Biblia, de que esos pensamientos no te dominen, de tomar control, no solamente de todo tu ser, sino de esos pensamientos. No dar la importancia, soltar el problema, porque mientras tú estés agarrado, sostenido de ese problema o de esos pensamientos negativos, él no te va a soltar. Pero el día que te decidas a no darle importancia, por más que lo tengas y por más que vivas todos los días pensando en cosas negativas, si tú aprendes a soltarlo, yo te digo, ahí vas a tener la victoria más grande. Porque las manifestaciones de Dios van a ser tangibles para tu vida. Entonces, ahí se hace real los pensamientos que Dios tiene para vos. Los pensamientos constituyen un área muy importante en la vida espiritual y en la vida material, porque tú eres espíritu, tienes un alma y habitas un cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos pensamientos negativos? Se nos manifiesta en el cuerpo, en lo que somos o en lo que estamos, ¿no es cierto?, manifestando. Entonces, es muy importante en la vida espiritual. Es por eso
que estamos en continua lucha. Continua lucha. Lucha contra aquel que quiere tentarnos, contra aquel que quiere sacarnos de la voluntad de Dios. Ya sabés quién es. Pero también una lucha interna. Una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra manera de pensar, contra nuestros ideales y un montón de cosas que están dentro de nuestras cabezas, ¿no es cierto?, que nos desenfocan de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ceñir los lomos, ajustad. Dice, ajusta. ¿Dónde están puestos tu manera o tus pensamientos, ¿no es cierto? La cabeza produce eso. Y lo que Pablo decía era, ajusten donde están esos pensamientos, que sean firmes en el Señor. Que esos pensamientos no sean fluctuantes, que no sean variables, sino que se ajusten, que se enfoquen en el Señor. Por más que los tengas, si nosotros nos enfocamos, vamos a decir lo mismo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os ha traído cuando Jesucristo sea manifestado. Es interesante entender que todo depende de cuán importancia le damos a la Escritura y de cómo debemos relacionarnos con el Señor. Si nuestros pensamientos son los que dictaminan nuestra vida, bueno, enfoquémonos más en el Señor. Desechemos esos pensamientos negativos que vienen todos los días, que no vamos a poder evitar, pero que vamos a poder sobrellevar. Completamente diferente. De esto no te vas a salvar, pero el día que lo practiques, el día que vos te alinees a las cosas de Dios, entonces los pensamientos que tengas en forma de manifestarlo en tu vida, si son positivos, van a dar como resultado aquellas bendiciones que Dios tiene preparado para vos.